Muchísimas gracias a nuestro compañero Alex Santiago. Así es, el tránsito muy pesado. Bueno, Es parte también de los lunes, ese lunes donde, bueno, pues ya el mismo cuerpo desde el fin de semana viene medio pesadito, pues así está el tránsito a esta hora. y la invitación es a que usted en medio de ese tráfico respire, tómelo con calma y yo creo que el tema que vamos a abordar se conecta muy bien con esta importante medida de uno tomar las cosas con calma, de ahí manejar este estrés y de cómo se conectan en sentido general las emociones con nuestro corazón. Damos la bienvenida pues a Pamela Félix, quien es cardióloga, y también a Héctor Jesús Arias, psicólogo clínico. Ambos son psicocardiólogos y tenemos la oportunidad maravillosa de conversar sobre qué es la psicocardiología, cómo influyen, cómo se conectan las emociones con la salud del corazón. Muy bienvenidos. Muy buenos días. Agradecer la invitación a este programa el día de hoy. Así es, pues vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es la psicocardiología? ¿De qué va? Claro que sí. Bueno, la psicocardiología es un área nueva en el país, la cual aborda los aspectos psicológicos y sociales que van a incidir en la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Cómo estos factores psicológicos y sociales pueden llevar al paciente a una enfermedad cardiovascular, a una hipertensión arterial, aumento de los niveles tensionales, a una alteración del ritmo cardíaco, un trastorno eléctrico en el corazón, incluso a un infarto, un evento vasculocerebral, todo eso. ¿Cómo se diferencia, a propósito también, Héctor, cómo se diferencia, si es que hay diferencia, a lo mejor es lo mismo, esto de somatizar con la psicocardiología? Bueno, los factores de estrés, ¿verdad? Del día a día, por ejemplo, los tapones, como el joven aquel ya estaba informando. El paciente que ha sufrido ya eventos coronarios, que ha tenido ya algún evento estresante con relación a la enfermedad cardíaca, esto puede entonces activarle, aumentándole la parte fisiológica y somática a los pacientes coronarios. Hablemos de el síndrome de corazón roto, que eso de por sí pues dice, bueno, hay una persona que está depresiva, o sea, a simple vista o a priori podríamos hablar de eso, pero ¿de qué va este síndrome? Claro, el síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto, como se conoce en el argot popular, no es más que una miocardiopatía secundaria al estrés, ya sea un estrés físico o un estrés emocional, un estrés mental, por así decirlo. Y prácticamente el paciente se infarta. Eso que escuchamos, que el corazón se me rompió, se me rompe el corazón, se rompe literal, ¿no? Y el paciente prácticamente va a experimentar lo mismo que experimenta un paciente con un infarto. Va a presentar la misma sintomatología, el dolor torácico, la sensación de muerte y otros síntomas como náuseas, vómitos y demás. Entonces es importante orientar a la población que todo paciente que haya tenido una emoción, es importante mencionar tanto una emoción positiva como una emoción negativa, porque muchas veces nos enfocamos en las emociones negativas, la pérdida de un familiar cercano, una discusión, que perdí mi trabajo, pero también las alegrías, las grandes emociones positivas como el nacimiento de un hijo, conseguí un trabajo, me voy a casar, pues todo esto se ha relacionado a que el paciente, pues el individuo, tenga una descarga de catecolaminas, sustancias a nivel del organismo que van a actuar en el corazón. Y por esto entonces, cuando tengo la noticia, falleció mi mamá, pues entonces se ha visto en la mayor parte de los casos que se asocia a pacientes que han tenido la pérdida de un familiar, comienza entonces este dolor de pecho y hay que tener mucha atención. Este paciente debe ser llevado inmediatamente a la emergencia para que se trate como tal. Wow, qué interesante al escucharle, me parece tan interesante el tema y quisiera saber si de algún modo es posible con esta información apelar a la prevención. Lo digo porque de repente, bueno, conociendo la información sabemos que, como bien dice doctora, alguien con una emoción positiva o negativa puede tener una condición cardiológica conectada con la emoción, pero igual se puede esto prevenir conociendo la información, trabajando un tema de manejo de emociones, ¿es posible? Sí, es posible. Por eso la psicocardiología se informa también en la personalidad. Es importante conocer nuestro tipo de personalidad. Personalidad tipo A, personalidad tipo D. Si soy una persona que me irrito fácil, me enojo, no tolero ciertas circunstancias de la vida, es importante iniciar un proceso con un psicólogo
para mejorar los niveles, ¿verdad? Que pueden activar más adelante una enfermedad coronaria. O sea, que una persona que se enoja mucho, que es colérica, que siempre usted lo ve, bueno, va en el tránsito y pelea con todo el mundo y dice cosas por aquí, por allí, en el trabajo, es muy común que pueda tener quizás luego algún problema cardiovascular. ¿Algún evento de este tipo? Claro que sí, claro que sí. Se ha visto tanto que el estrés agudo como un estrés crónico, pues te puede llevar a tener enfermedad de las arterias coronarias. Y esto pues te puede llevar a tener un infarto. Es decir, que es importante saber, muchas personas dicen, bueno, yo tengo toda la vida estresado, sí, pero chin a chin tu organismo va sufriendo un daño, sobre todo a nivel del endotelio, y todo esto va provocando que las arterias pues tengan placas de ateroma, y esto te puede llevar a tener un infarto. Entonces es importante, como dice Héctor, la concientización. ¿Y quiénes son más propensos, hombres o mujeres? ¿Tenemos algún dato clínico que avale que en el tema del síndrome de corazón roto, pues sean más los hombres o sean más las mujeres? ¿De qué edades van? Que usted pueda pues tener un evento de este tipo. ¿Puede ampliarnos un poco más? Claro que sí. Prácticamente la incidencia es la misma, tanto en los hombres como en las mujeres, pero se ha visto más casos en las mujeres. Pasa con este síndrome que muchas veces es subestimado, el paciente tiene un dolor torácico, no acude a la emergencia, entonces no se puede hacer el diagnóstico, o acude a un centro donde no se tenga la facilidad de hacer un cateterismo, porque ahí es que se hace el diagnóstico. El individuo tiene un dolor torácico y hasta que se demuestre lo contrario es un infarto. Ya cuando se hace el cateterismo, entonces vemos que las arterias coronarias están o con lesiones mínimas, o sea, una obstrucción mínima, o prácticamente están limpias, no hay ninguna enfermedad arterial coronaria. Y entonces cuando se hace una ventriculografía, que podemos ver la imagen de Takotsubo, definirlo, significa trampa de pulpo en japonés, donde el corazón toma la forma de vasija. Entonces cuando hacemos la ventriculografía vemos que el corazón está contraído, por decirlo así, la contractilidad se afecta de esa manera, entonces decimos, mira, no fue un infarto, fue un Takotsubo. Y ya ahí hay varios tipos de Takotsubo, pero se ha visto mayormente en las mujeres. Y ahí es entonces que el Takotsubo está asociado entonces a las emociones, ahí es donde decimos, mira, no es un tema de algo físico, sino conectado a las emociones. Claro que sí, porque muchas veces tú dices, ven acá, veo el cateterismo que está limpio, cuando vamos a la historia clínica vemos que el individuo ha tenido un estresor. Un estresor ya sea físico, emocional, puede ser el paciente que tenga un sangrado gastrointestinal, incluso una fractura. Por eso definimos los estresores desde el punto de vista físico y de los estresores desde el punto de vista emocional. Y eso lo saben o lo conocen todos los cardiólogos, o sea, se puede dar con ese diagnóstico así, tal cual, o sea, esto fue un evento meramente físico, esto es un evento meramente emocional, porque quizás, como dice, la sintomatología es muy parecida o es la misma. O sea, la gente puede ligarlo todo y hacer el mismo diagnóstico. Eso fue un infarto que le dio, pero no sabemos mayores detalles. O sea, ¿está preparada la medicina local para dar un diagnóstico en este sentido del síndrome de Takotsubo? Así muy fino, ¿eh? Sí, Takotsubo, psicocardiología, otras manifestaciones. Claro, sí. Digamos que el cardiólogo sí está orientado. Lo que pasa es que muchas veces el individuo te llega a una emergencia, se subestima el dolor torácico, se entiende que es muscular, o le dicen, usted está estresado, tiene que calmarse, pero no se hacen los estudios pertinentes para entonces poder derivar al paciente y en su defecto, en caso de, pues hacerle un cateterismo cardíaco. O se puede hacer el diagnóstico vía cateterismo cardíaco o vía un ecocardiograma transtorácico, que tú haces el ecocardiograma, entonces visualizas el trastorno de la contractilidad y entonces ahí tú dices, el paciente tiene un Takotsubo, pero igual debe terminar haciéndose un cateterismo como quiera, al final debería. Se está viendo ahora, doctores, y cuéntenos con el estrés que se vive actualmente post pandemia. Ahí anda la viruela del mono, que ya también la Organización Mundial de la Salud está a punto de decir que es también pandémico. Estamos ante una crisis mundial. La gente está muy estresada y se habla mucho de que necesitamos con urgencia pues salud mental, ayudar y acompañar a las personas. Se está viviendo esta manifestación de corazón roto con mayor visibilidad en este 2022. Hemos visto pacientes con estos eventos actualmente. Cuéntenos un poco más, porque ciertamente estamos en un escenario en donde el cultivo para que se pueda dar un evento de este tipo está a flor de piel. Está ahí claro. La psicología juega un papel importante, Héctor. Sí, ya hoy en día se ve el enfoque humano integrativo, biomédico, biopsicosocial. No es tan solo hablar de coronavirus, también hay una parte emocional de la pandemia, post-pandemia.
las situaciones de guerra, las situaciones políticas, lo socioeconómico. Todo eso ya el médico no tan solo ve de manera biomédica, sino biopsicosocial. Por eso es la psicocardiología, un enfoque desde lo biológico, fisiológico y psicológico. Vamos a ver qué pasa con el paciente, vamos a ver qué está pasando con las personas. Son las emociones, son los pensamientos de desesperanza, son los pensamientos de miedo. Le temo ahora a la vida, le temo ahora integrarme con los demás, porque voy y me contagio. Claro. Por eso la psicocardiología, un enfoque biopsicosocial. Qué terrible temerle al abrazo, algo tan sanador y tan importante para los seres humanos, que de repente a raíz de la pandemia, pues de repente ya era como no aquello como que necesito y que todos debemos tener diariamente. Usted me dirá, doctora, ¿cuánta cantidad de abrazos debemos tener diario? He escuchado de números que tú dices, ¿cómo? Pero a mí me dan nada más 5 en el día. Exacto. Y cuidado. Varía también, invitan a los abrazos sanadores e invitan también a sonreír porque es totalmente terapéutico. ¿Cómo se aplica la psicocardiología? De repente nosotros comentando todo este tema y escuchándoles hablar, uno se queda, bueno, ¿y cuál es el próximo paso en la medicina? ¿Quién es que acude? ¿Va el paciente que se da cuenta o es el especialista que igual interviene y dice, mira, tenemos que trabajarlo por aquí? ¿Cómo lo vemos en la práctica, esta aplicación de la psicocardiología? Sí, ¿y cómo es referido el paciente? Claro que sí, prácticamente lo mismo que decía Héctor, esto es un trabajo en equipo, es un trabajo, una nueva visión integrativa, donde hay un abordaje en conjunto tanto de psicología como cardiología. Yo como cardióloga, en mi caso, si yo estoy en la consulta y veo un paciente con altos niveles de estrés, altos niveles de ansiedad, incluso con rasgos o que tenga diagnosticado una depresión y veo que su patología de base cardíaca está descompensada, no tanto por el tema cardíaco meramente, sino que hay algo más allá, ya desde el punto de vista emocional, algún estresor, pues entonces este paciente debe ser detectado y derivado al departamento de psicocardiología para que exista ese trabajo en conjunto de ambos departamentos. Quiero rescatar lo de la estadística 2022. ¿Qué tantos eventos estamos teniendo de este tipo en este año? Prácticamente las estadísticas mundiales, vamos a decirlo así, hay estudios que avalan que la incidencia de la miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo, síndrome del corazón roto, ha venido en aumento secundario al COVID. Pacientes COVID o pacientes que por el propio estrés de la pandemia, con o sin COVID, sí se ha visto un aumento de los casos. Pero asimismo, como se ha visto el aumento de los casos del Takotsubo, pues también un paciente que debuta con una hipertensión post-COVID o por el mismo estrés de la pandemia, una alteración del ritmo cardíaco y demás. Así es. Yo creo que perdona. No, sobre todo ya para ir recogiendo las recomendaciones, ¿qué podemos nosotros hacer? Cómo de manera personal, pues, no automedicarnos, pero sí autoayudarnos. Claro que saber que estamos sobre un estrés y decir, calma, me puede pasar algo. ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos y comenzar a detectar que ciertamente pues debería de acudir a un médico? Claro, y darles la oportunidad de que puedan hacerlo desde la cardiología, doctor, igual desde la psicología. Ambos una recomendación para todas las personas. Bueno, lo primero es tratar de eliminar el tabú que existe con el tema de la salud mental. Muchas personas tienen cierta aprensión a ir a buscar la ayuda porque dicen, bueno, yo no estoy tan mal, yo creo que no lo necesito, pero creo que sí que es una oportunidad de abrazar esta nueva especialidad que les puede ayudar a mejorar cualquier condición desde el punto de vista cardiovascular que tengan y obviamente todo individuo que tenga algo de base pues se puede beneficiar de este acompañamiento. Exacto, es importante aprender a detener. Nos detenemos un momento, tomamos un lápiz y un papel, empezamos a escribir nuestro día a día. Y en ese día a día vemos, wow, cuántas cosas estoy haciendo, cuántos hábitos estoy teniendo que me van a llevar a una enfermedad. Y a partir de ahí se puede iniciar una terapia, digamos así, interna. Wow, excelente. La buena música, ¿verdad? De también recomendación. Así es. Las caminatas en aires libres, en parques, claro que sí. Frente al mar, son buenas para esto, ¿no? El ejercicio, también la meditación, se ha asociado que el paciente con alguna patología cardíaca que medita tiene un mejor resultado a corto y a largo plazo que aquel que no medita. Tener mascotas en casa, buscar la manera de ese elemento que le cree felicidad, así es. calma. Pero no es que si le gusta mucho la comida, pues ataviarse con
10 platos de comida, no, pero claro. yo creo que buscar ese balance. Muchísimas gracias. Ha sido un a los placer. doctores. Gracias tanto por la invitación. Un placer enorme a la cardióloga Pamela Félix, también a Héctor Jesús Arias, psicólogo clínico. Gracias por habernos acompañado y arrojarnos luz sobre esta nueva especialidad y que un poco empecemos a buscar la ayuda necesaria para que al final tengamos salud, salud física, salud mental y emocional. Así que con esta información tan valiosa vamos ahora a marcar una pausa, Wendy, ¿verdad? Así es, vamos a una brevísima pausa comercial y al regreso. Mucho más aquí en Esta Mañana. No te despegues.